Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playing. Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo vídeo de información. Vuelve el Playing ASMR y es que no me puedo contener a grabar el vídeo a estas horas de la noche porque acaba de salir el Community Crunch y yo no me esperaba nada esta semana y hemos tenido oro. Cine puro. Ya sabéis que la semana pasada vimos el concept art que subieron del Paleoctopus, que si no lo habéis visto lo analizamos en el canal, os dejo el vídeo arriba a la derecha. Y es que esta semana no estáis preparados ni preparadas para lo que vais a ver a continuación. Y es que en el vídeo que subí hace 2 semanas hablamos de los dos nuevos Fantastic Team que llegarán en ese Scizor 1, que serían el Cerberax, que llegará antes, y luego el Enigmasaurus. Y en ese vídeo en concreto vimos la segunda criatura que va a recibir un TLC y que esta semana ha salido su concept art. Y es que sí, como ya bien dije, el Therizinosaurus será la segunda criatura en recibir un TLC, que todavía no sabemos fecha de cuándo va a llegar este TLC, pero que la verdad pinta brutal. Yo me esperaba que esta semana sacasen el rendering game del Typepap. Yo creo que será para la semana que viene a no más tardar, así que la semana que viene pues esperemos tener ese rendering game del nuevo Typepap, que por cierto vimos hace unas cuantas semanas también su dossier en el canal. La verdad que es raro, ¿no? Salió de segunda criatura ganadora el Quetzal, luego el tercero fue el Giganoto, el cuarto fue el Therizinosaurus y el quinto y último fue el Megalosaurus. Es raro que no llegase antes de tiempo el Quetzal, ¿no? Digamos que a lo mejor se le está atragantando un poco lo que sería el Quetzal, pero claro, como tenemos Dragontopia a final de año, igual el Quetzal pega mucho con la sintonía de ese nuevo mapa. Con lo cual no me parece descabellado que, al ser una criatura que requiere de mucho más trabajo, pues la dejen para mucho más adelante y que saquen una criatura antes de tiempo que requiera menos trabajo, que aún así pues requiere trabajo, pero no tanto como lo sería el Quetzal. No, al final he de deciros, el Therizino lo han creado ellos, no han contratado a From the Deeps ni al Paleo Team, lo han hecho ellos desde cero. La verdad que pinta brutal, ahora lo vamos a ver y vamos a analizar ahora mismo. Y es que, oh boy, o sea, si ya daba miedo andar cerca suya y que te fuese a pegar de leches, pues este te va a pegar una leche que te va a desinstalar hasta el ARC. Hay que tener mucho cuidado, como ahora en las cuevas con el araneo. Así que gente, no me rollo más. Y vamos con lo que pone en el post. El araneo ha entrado en una nueva era y ahora otra criatura elegida por la comunidad está lista para brillar en el programa TLC. Gracias a vuestro voto en Extra Life, el Therizinosaurus es la siguiente en la lista, que lo tenéis ahora mismo en pantalla. Mirad qué bicharraco es, ¿eh? Ahora lo analizaremos. Pocas criaturas en ARK se han ganado una reputación como la del Therizinosaurus. Mitad máquina de cultivar fibra, mitad amenaza en primera línea y mitad pesadilla emplumada. El querido Tickle Chicken ha sido un elemento básico de la vida de los sobrevivientes durante años. Y la verdad que sí, porque esta criatura se utiliza en la boss fight del dragón. Para todas aquellas personas que estéis iniciándose en el mundo de ARK, esta criatura es la idónea para poder reventar al dragón, ya que el aliento de fuego que mete el dragón al Therizinosaurus le va a quitar mucha menos vida. Con lo cual, ojito ahora al Therizinosaurus, que va a adquirir, yo creo que el mismo rol. Yo creo que solo le hacía falta al Therizinosaurus un poquito de chapa y pintura, ¿no? A lo mejor alguna habilidad más para bustearle un poco más el daño, ese afilagarras como ya tiene el del Paleo Team. Y es que tanto yo como mucha gente pensábamos, oye, ¿y si han contactado al Paleo Team para pillarle su modelo y meterlo directamente al juego? Yo creo que, a ver, era una idea que posible era, pero que no era la más acertada, digamos, ya que el Paleo Team en principio se negó a compartir sus criaturas para que se utilizasen de forma oficial en el juego, una cosa que me parece también totalmente lícita y totalmente respetable, ¿no? Porque al fin y al cabo es trabajo de tu equipo, ¿no? Y dárselo a Studio Wildcard mientras te paguen ellos, pues tampoco iba a ser, tal y como están las cosas con Snail Games, pues tampoco iba a ser lo idóneo, ¿no? Pero la verdad, yo creo que cada criatura tendrá su punto. Yo creo que las dos pueden coexistir tranquilamente. ¿A vosotros qué os gusta más? ¿La que habéis visto de fondo durante el vídeo o esta que tenemos actualmente que será oficial dentro del juego?
Dejádmelo en los comentarios. A ver, yo creo que esta criatura es mucho más accurate a lo que era antiguamente el Therizinosaurus. No, o sea, mirad en comparación con el superviviente, aunque ahora lo analizaremos un poco, pero es que mirad, o sea, el portento que tiene este Therizinosaurus, que está mucho más gordito, ¿no? Mucho más fuerte, es de huesos anchos. Yo creo que al otro le pega un zarpazo que lo manda pa' Cuenca, o sea, pone a pelear a este con el del Paleoteam. El del Paleoteam es muy bonito, está muy bien, pero es que este Therizinosaurus, para mí, en lo personal, impone mucho más. Con esta actualización buscamos perfeccionar lo que ya lo hace especial, dándole a su rol, estilo y personalidad un toque más moderno, sin perder el encanto caótico que hizo que los jugadores lo adoraran desde el principio. Hoy les mostramos un primer vistazo hacia dónde se dirige este trabajo. Este es solo el comienzo del proyecto de conservación de Therizinosaurus y tendremos más que mostrar a medida que avance el desarrollo. O sea, mirad el portento que tiene la criatura, mirad qué patas tiene robustas, mirad la cola también robusta que tiene. De hecho, Daco, un suscriptor del canal, dijo que la cola iba a ser como mucho más parecida a lo que es la cola del Therizino del Deisle, ¿no? Mucho más larga, mucho más emplumada, ¿no? Y mucho más grande y gorda. No mal penséis, por favor, no pongáis por los comentarios grande y gorda, jaja, Playing, jaja, grande y gorda. Por favor, que ya tenemos una edad, chicos, ya tenemos una edad. Pero como veis, o sea, las garras que tiene es mucho más gordito que lo que es el Therizino que tenemos en Ark actualmente, que es escuálido, parece la gallina caponata. No, en comparación al superviviente, pues yo creo que va a ser un pelín más grande que lo que es el Therizinosaurus que tenemos actualmente en el juego, porque ya de por sí el Therizino, pues tampoco digamos que es muy, pero que muy alto el actual, ¿no? El pre-TLC, pero es que esta criatura me parece increíble. De hecho, mucha gente en el Discord, que por cierto, si todavía no estáis en el Discord, no sé a qué estáis esperando, cracks, lo tenéis abajo en la descripción, decían que la cara se parecía mucho al antiguo Therizinosaurus. Razón no les falta, pero es como más, está como más tuneada, está como retocada para que se parezca más a un Therizino, porque el que tenemos actualmente en Ark, la cara que tiene soy yo cuando me levanto por las mañanas, ¿no? O sea, es feo, pero feo con avaricia. Es feo que va a un concurso de feos y lo echan por abusón. La verdad que este Therizinosaurus me gusta muchísimo, o sea, no sé qué pensáis vosotros, si os gusta más el del Paleoteam que este, es totalmente lícito, pero yo, ¿qué queréis que os diga? Yo me quedo mucho más con este porque me parece mucho más robusto, mucho más compacto, mucho más a modo de tanqueta, que a la hora de pegarte contra los bosses o pegarte contra otras criaturas, pues como que lo vas a sentir mucho más, no sé, como mucho más compacto. No sé cómo explicarlo. No tan alto que sientes que parece una jirafa, no sé, a ver, el Therizino era alto, pero ya sabéis que a futuro Garuga va a introducir el Deinocheirus, que es un primo hermano del Therizinosaurus, que será mucho más grande que este. Con lo cual, ¿qué os ha parecido el TLC del Therizino? ¿Os ha gustado o no os ha gustado? Dejádmelo en los comentarios. Esperemos a ver qué habilidades le ponen al Therizinosaurus. ¿Vosotros qué habilidades le meteréis al Therizinosaurus? Yo creo que la filagarras estaría bien para buscarse un poco el ataque. Yo lo vería bien. O que se afilase con las rocas, o que tuviese que partir rocas para afilarse las garras, para que no fuese tanto como el del Paleoteam, en plan de que frote sus garras y se las lime, sino que tengas que romper rocas para limarle las uñas para así hacer mucho más daño. No lo veo descabellado, no lo veo descabellado. Algo que tenga que ver con la recolección de fibra, que a lo mejor le guste alguna estadística o algo por el estilo, déjame todo por los comentarios. Ya os digo, cuando salga el dossier pues veremos qué hace la criatura, pero vaya, que el araneo fue demasiado técnico el vídeo que subí, y yo creo que va a ser también bastante técnico el vídeo que subiré del Therizinosaurus en el futuro. Así que nada, ¿qué nota le dices del 1 al 10? Dejádmelo en los comentarios. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, lo siento por el Playing ASMR, vuelve el Playing ASMR, espero que no os haya molestado, sé que os gusta mi voz, aunque haga ASMR, ya sabéis que mi voz pues tranquiliza muchísimo. Muchos me lo decís por los comentarios, mucha gente me lo ha dicho a lo largo del tiempo y me alegra que os siga gustando mi voz. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, revienta el botón de like para que este vídeo llegue a mucha más gente. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y aprieta la campanita para no perderte ningún futuro vídeo. Si me ves desde el móvil, dale a hypear, que no cuesta nada, crack. Que tengáis un excelente fin de semanita y nos vemos en el próximo vídeo, chicos.
Adiós.